En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Aimar Bretos. 8:16 de la mañana, 7:16 en Canarias. Enrique Santiago, buenos días. Muy buenos días. Es un abogado español que ha asesorado a las FARC durante la negociación con el gobierno de Colombia. Señor Santiago, el alto el fuego definitivo que va a entrar en vigor el lunes es la confirmación del fin de la guerra antes incluso de que se apruebe en el plebiscito el acuerdo. Por supuesto, de hecho ya los enfrentamientos militares cesaron después del acuerdo del 23 de junio de alto el fuego definitivo y dejación de armas, pero sin duda alguna el anuncio oficial hecho por el gobierno colombiano de decretar ese alto el fuego convierte el que ya tenían las FARC declarado desde hacía 2 años en bilateral y definitivo, el fin de la guerra sin ninguna duda. ¿Este anuncio formaba parte del acuerdo? ¿Las FARC sabían que Juan Manuel Santos iba a comunicar esto hace unas horas? Esto tenía absoluta lógica y debía ser así porque, entre otras cosas, la Corte Constitucional colombiana, en su reciente sentencia sobre el plebiscito, dejó claramente establecido que no podía realizarse un plebiscito sobre el acuerdo de paz si previamente no habían cesado definitivamente las hostilidades, con lo cual no era ni necesario un acuerdo de las partes porque esto era ya un mandato de la Corte Constitucional que las FARC ya habían cumplido y faltaba que cumpliera el gobierno colombiano. Además tiene pues toda la lógica política después de haberse firmado el acuerdo de paz el pasado día 24. Se va a crear ahora un tribunal especial para la paz, un tribunal que juzgará a aquellos que no pueden acogerse a la amnistía porque tengan delitos de sangre, porque tengan delitos de secuestro, de tortura, violaciones, reclutamiento de menores. A esas personas se les van a establecer penas de restricción de libertad, pero no tienen por qué pasar por la cárcel. ¿Cómo va a ser exactamente eso? Bueno, eso no es exacto así, ¿no? Se establece una jurisdicción especial que va a examinar las responsabilidades de todos aquellos que las tengan, todos los combatientes, agentes del Estado, guerrilleros y civiles, y obviamente la única forma de procesar pues casos de cientos de miles de responsabilidades después de 50 años de conflicto y a la vez satisfacer los derechos de las víctimas, establecer un sistema que prime el ofrecimiento de verdad. Con lo cual, en aquellos casos de delitos no amnistiables, como usted ha dicho muy bien, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, aquellos que reconozcan responsabilidades serán castigados con sanciones de tipo restaurativa, de reparación del daño causado respecto a las víctimas y respecto al país en general, y sin embargo aquellos otros que ante las acusaciones no reconozcan esos hechos se someterán a un juicio donde obviamente podrán ser absueltos, pero en el caso de que sean condenados pues se someterán a penas de hasta 20 años de cárcel. ¿Una persona que tenga delitos de sangre podrá no pasar por la cárcel? El concepto de delitos de sangre no es muy técnico. Quiero decir, en una guerra los combatientes matan porque es una guerra y conforme al derecho internacional humanitario eso es lícito en una guerra. Es decir, ya le he dicho que lo que no se puede amnistiar y lo establece la Convención de Ginebra, el artículo 5 del protocolo segundo, son los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. De otra forma, si lo que se juzgaran es lo que usted denomina crímenes de guerra, pues imagínese, cualquier persona que interviniera en una guerra tendría que ser posteriormente condenada y eso no se prevé en el derecho internacional. Es un dato accesorio al bien que va a generar, pero ¿cuánto va a costar eso? ¿Cuánto dinero va a costar al año el proceso judicial para cerrar este conflicto? Bastante menos de lo que cuesta la jurisdicción ordinaria colombiana, que tiene, como usted sabrá bien, un 95% de impunidad, tanto respecto a delitos comunes como respecto a delitos relacionados con el conflicto. O sea, los cálculos realizados por los técnicos es que este sistema puede costar en orden de $100 millones al año, que, insisto, es como 5 veces menos de lo que cuesta la justicia colombiana con esos altísimos niveles de impunidad. Es decir, realmente la relación entre el gasto y el beneficio social y político y el acceso a la verdad y de acabar con la impunidad, pues la verdad no es un sistema que vaya a resultar nada caro, y por otra parte hay importantes ofrecimientos de la comunidad internacional para pagar el sistema, con lo cual hasta pudiera ser que al Estado colombiano le saliera gratis. El acuerdo establece que las FARC van a tener representantes en el Parlamento sí o sí hasta 2016, incluso si no superaran en las elecciones de 2018 y en las de adelante el umbral mínimo para estar en la Cámara. ¿Usted cree que las FARC se van a consolidar como partido político? Yo estoy seguro que la fuerza política que surja de este proceso de paz se va a consolidar como partido político. Lo que no tengo tan claro es si este proceso de paz va a dar lugar a un partido político más de izquierdas, de los muchos que hay en Colombia,
o si por el contrario lo que va a ocurrir es que este proceso lo que va a provocar es una concentración de fuerzas democráticas y de izquierdas, donde la fuerza política que vaya a suceder a las FARC jugará un papel importante, de forma que en el 2018, ojalá sea así, lo que nos encontremos en Colombia es una nueva alternativa con opciones reales de gobierno, donde participen, ya le digo, muchas fuerzas políticas, democráticas, progresistas y, por supuesto, el partido que surja de las FARC. En todo caso, lo que es obvio es que el partido que va a surgir de las FARC va a tener un importante papel que cumplir, porque a nadie se le escapará que después de 52 años, una guerrilla campesina que ha resistido el Plan Colombia a la intervención de los Estados Unidos y al ejército más grande de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo, 500.000 efectivos del ejército colombiano, pues lo que a nadie le puede caber duda es que las FARC tienen amplio arraigo popular y apoyo en las zonas campesinas donde han tenido presencia. Las FARC dan por hecho que va a vencer el sí en el plebiscito, pero en caso de que gane el no, ¿qué plan tiene la guerrilla para ese escenario? Bueno, no, eso se decidirá en caso de que gane el no, pero eso es una situación sumamente improbable. En todo caso, lo que establece la Constitución colombiana, y ha ratificado la Corte Constitucional en la sentencia sobre el plebiscito, es que el plebiscito no es necesario para firmar acuerdos de paz, que el presidente de la República tiene plenas competencias constitucionales para firmar tratados de paz, como ha ocurrido siempre. Es decir, en la historia de Colombia ha habido muchos procesos de paz, porque desgraciadamente es un país que se ha mantenido en conflicto permanente prácticamente desde la independencia, y es la primera vez que se traslada la decisión de firmar el tratado de paz a los ciudadanos a través de un plebiscito. Pero convocado está y políticamente es vinculante. Efectivamente, muy bien, lo ha dicho usted, políticamente es vinculante, pero es decir, eso tiene luego muchas salidas técnicas. Yo creo que no hay, ante la importancia que tiene haber alcanzado la paz y los importantes índices de apoyo popular que está teniendo, la verdad es que plantearnos especular sobre un problema que no va a existir creo que no merece la pena. Cuando ese problema lo tengamos, pues veremos qué solución hay. Insisto, ese problema no va a existir. Antes de ese plebiscito, las FARC tienen que celebrar su propio cónclave, es la 10ª conferencia guerrillera. ¿En qué va a consistir exactamente? ¿Va a ser un debate amplio? ¿Habrá incluso una votación? Bueno, por supuesto, claro, es un congreso de una fuerza militar y política, donde va, en primer lugar, a debatir si aceptar los acuerdos de paz, de lo cual no hay ninguna duda. Habrá que ver con qué mayorías. Yo creo que va a ser prácticamente por unanimidad, y lo que acordarán, es lo más importante, pues es el fin de la rebelión armada y la transformación en fuerza política, y todo ello antes del plebiscito, por supuesto. ¿Allí se van a derogar los estatutos de las FARC como grupo armado? Evidentemente, allí se va a aprobar la transformación en una fuerza política. ¿Qué porcentaje de los miembros de las FARC podría presentar alguna resistencia a aceptar ese acuerdo? Lo ignoro, pero ya le he dicho que la posición es muy unánime, es decir, han sido 4 años de negociación. Los medios de comunicación son testigos de ello. Desde las disidencias han sido mínimas, marginales, por no decir anecdóticas. Mucho más peligroso es las disidencias que puede haber en las fuerzas militares, donde ya hay conocimiento de destacados, no diría importante, pero de destacados movimientos de las fuerzas militares en connivencia con grupos paramilitares para sabotear el proceso de paz. Yo creo que eso es de lo que debería preocuparse la sociedad colombiana, y lo digo afirmando que la posición de las fuerzas militares colombianas ha sido de compromiso muy mayoritario con el proceso de paz, y especialmente de su cadena de mando, de un gran compromiso con el proceso de paz. ¿Cabe la posibilidad de que otros grupos armados se hagan fuertes en los territorios que deje la FARC, una vez que las FARC desaparezcan como grupo armado, y que se perpetúe la violencia en determinados territorios porque los ocupen otros grupos? Pues obviamente es una hipótesis que puede ocurrir, pero el tratado tiene previsto ese evento y tiene las medidas para que no ocurran. Y además la buena noticia es que yo creo que en breve la sociedad colombiana va a poder conocer, pues hay importantes movimientos, contactos con otros grupos. Saben, bueno, el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, la otra organización guerrillera, probablemente avance, tenga ahora un impulso después de haberse firmado el acuerdo de paz con las FARC. Y respecto a la pervivencia de grupos paramilitares,
creo que las medidas que se han acordado en este tratado son tan eficaces y contundentes para acabar con ellos que no me extrañaría que en breve tuviéramos noticias de organizaciones paramilitares que piden someterse a la justicia para evitar lo que les viene encima. A la espera de conocer, y terminamos ya, señor Santiago, a la espera de conocer el censo exacto de las FARC, se calcula que el 40% de sus miembros son mujeres. En la negociación hubo incluso una comisión de género. ¿Eso en qué se traduce? ¿En qué se traduce en la práctica el enfoque de género en el diálogo de paz? Es el primer acuerdo del mundo que ha tenido esta comisión de género. Eso significa que todos los acuerdos parciales, todos han sido revisados para su aplicación prioritaria al colectivo de mujeres y para evitar cualquier tipo de discriminación, más bien lo contrario, para aplicar esas medidas con medidas de discriminación positiva a favor de las mujeres. Yo creo que esto ha sido un éxito muy importante de las guerrilleras, que han querido que la situación de disfrute de plena de derechos y de igualdad con los hombres, que ya históricamente han disfrutado la guerrilla, se trasladen a una sociedad pues muy machista como es la sociedad colombiana. Enrique Santiago, abogado y asesor jurídico de las FARC durante este proceso. Gracias por estar en la SER. Buenos días. Muchas gracias a ustedes.